En primer lugar, hay que hablar sobre un aspecto que nosotros es distinto. Tenemos que ver que la cristiandad, podemos decir hasta el siglo VII, VII, ha ido avanzando. Siempre el cristianismo ha ido evangelizando, primero el Imperio Romano, después vinieron los bárbaros y evangelizaron Europa. Pero a partir del siglo VI, VII, ocurre algo novedoso, que un nuevo pueblo ha empezado a comerse los territorios cristianos, podemos decir incluso los más importantes, empezando por la iglesia de Antioquía, la actual Siria, esos con los musulmanes. Después, la Tierra Santa, donde nació la iglesia, ya no pertenecía a la iglesia. Después la gran comunidad de Alejandría, que era la segunda o la más importante después de Roma, de Constantinopla, fue una especie de herencia porque se quedó lo que podemos decir la cristiandad oriental, se quedó a nada. No digo la iglesia de Cartago, el norte de África, la gran comunidad de Cartago, y la iglesia visigoda de Toledo también cayó. Cayeron, podemos decir, las principales iglesias cristianas, las más florecientes. Es normal que quisiera haber una reacción de reconquista de aquellos lugares que se consideraban propios del cristianismo. Nunca había pasado esto en el cristianismo. Para ello hacía falta una especie de soldados, al principio reclutados ad casum para esta ocasión, pero poco a poco es importante hacer una especie de órdenes religiosos militares para defender la fe católica de aquellos pueblos que estaban quitándola, de aquellos lugares donde habían sido tradicionalmente cristianos. De ahí aparecen las grandes órdenes religiosas, como puede ser la del Temple, que desapareció en el siglo XIV, la del Hospital o los sanjuanistas, que sigue hasta hoy, las órdenes religiosas son la Orden de Malta, y la del Santo Sepulcro, que también hay hasta hoy vestigios, aunque ya no son estas órdenes religiosas que intentan reconquistar estos territorios. En este campo de la cruzada, que siempre la hemos entendido hacia Oriente, también la hay en nuestro país. El muy anterior a Alfonso X el Sabio, en época de su padre, Fernando III, está el arzobispo Jiménez de Rada, que predica la cruzada y pide también a tropas europeas que nos ayuden a ir avanzando en lo que es la reconquista cristiana de la península, una península que había sido un foco grande de cultura. Y por eso surgen estas órdenes militares, que son las más famosas, Calatrava, la de Santiago, la de Alcántara, y también en España la de San Juan tiene su importancia. Esa no es propia española, sino que viene de fuera, pero tiene su importancia. En nuestra provincia no podemos decir las cantidades de monumentos o actividades que tienen que ver con la Orden de Santiago, lo que podemos decir en la parte más pegada a la provincia de Cuenca, de La Mancha, o como la Orden de San Juan, desde los Llévenes, la mitad de los Llévenes, Urda, la parte de Urda, y especialmente Consuegra, todavía hay una iglesia principal, en la iglesia de San Juan. En la época de Alfonso X el Sabio, estas órdenes van a tomar cierta preponderancia, va a haber una serie de cambios importantes en ellas. En primer lugar, la estructura orgánica de cada una de ellas se perfila más las dignidades, las funciones, los organismos, que antes solo estaban esbozados. Después también se les va dando, más particularmente, una especie de territorios en los que ellos van a hacer la labor de
mantenerlos y también dirigirlos. Y poco a poco también van teniendo cada uno una especial ubicación vocacional. ¿Cuáles son las razones que se produce esa transformación durante el mandato de Alfonso X? En primer lugar, en el siglo XIII empieza el auge de las ciudades y el declive del sistema feudal. Eso también tiene que ver con los órdenes religiosas. Es propio de un sistema feudal una cosa muy jerarquizada, pero es propio de las ciudades, las corporaciones, y eso en las órdenes militares también tendrá su importancia porque el capítulo va a tener una importancia principal, incluso para reducir el poder del maestre de la orden. Vemos que no solamente algo propio de España, sino también de Europa. En este siglo empieza la universidad que asume el Papa para quitarle del poder hegemónico del arzobispo de París, eso de la Sorbona, y poder hacer algo que tuviera más universal. Por eso la voz del Papa también es importante. Pues el Papa, en el 1245, el Papa Inocencio IV, exige a todo prelado, obispo, como maestros de órdenes religiosas, que rindan cuentas de la administración cada año y que hagan un inventario a los miembros del capítulo, los cabildos o bien el capítulo en lo que son las órdenes religiosas. Y después se reconoce un valor fiscalizador a la comunidad. 20 años más tarde, Clemente IV dirigía a los cistercienses otra bula en la cual se dice la importancia del capítulo general frente a los visitadores, que a veces el visitador apostólico hacía lo que quería, ¿no? El capítulo tiene también su mucha importancia. Esto que ocurre a nivel eclesiástico también ocurría a nivel civil. Están las ciudades a tener su importancia. Desde el punto de vista de la estructura orgánica, hay dos elementos muy definidos ya a partir de las órdenes militares, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, que es la figura del maestre, que es curioso porque también va a tener su importancia y su estabilidad. Y al mismo tiempo la del capítulo. Da la impresión que si el maestro es fuerte, el capítulo no lo es. No, cuando el capítulo emerge, también lo emerge junto el primero. Si el cabildo de la catedral funciona, funcionará mejor el deán. Así que parece como que si el deán es muy importante, el cabildo no funciona. Y en este caso no es así. Si funcionan los dos, funcionan bien. ¿Qué hacía el capítulo en esta época? Pues ver que el maestre cumpliera sus obligaciones. Y el maestre se le obligaba a cumplir bien sus obligaciones. Además, se le daba ciertas responsabilidades, como el capítulo se las iba a demandar, se tomaban en serio las responsabilidades. Por tanto, no es cierto que a mayor dignidad del capítulo tengamos menos del maestre, sino que es al revés. En este contexto va a aparecer la Orden de Santa María de España, una orden novedosa, por dos motivos que diremos a continuación. Todo surge cuando Alfonso, siendo infante, heredero de la corona de su padre Alfonso Fernando III, firma en Alcaraz un tratado con los señoríos y ciudades del reino musulmán de Murcia. A no estar todas las ciudades de acuerdo, pues hay unas contiendas militares y terminan incorporando el reino de Murcia a la corona castellana. Y aparece algo también novedoso para la corona de Castilla. Vamos a tener dos puertos importantes al mar, Alicante y Cartagena, que harán que Castilla tenga salida al mar Mediterráneo. Y entonces se renueva un sueño de los caballeros castellanos, que era llegar al norte de África y liberar esta tierra del poder de los musulmanes también.
el deseo de liberar de los musulmanes no solamente es llegar a Jerusalén, por donde se llegaba en ese momento, sino también llegar por el norte de África hasta Jerusalén. Se hace desde Cartagena algunas incursiones en el norte de África y se toma la plaza de Tagunt, aunque y después la conquista de Salé junto a Rabat, que dura poco. Ya en el poder, el rey castellano, Alfonso X, desde Murcia, que estuvo allí 15 meses seguidos, se encontró con la noticia de que los benemenires deseaban extender su fe islámica a la península ibérica, que era el pueblo del norte de África, y que empujaban desde la zona de Marruecos, atacando a la península. Entonces, en ese momento le vino a la idea la creación de una orden militar dedicada exclusivamente a las cosas del mar. Pretendía el rey sabio crear una fuerza militar que guerreara contra el infierno en el mar. Todas las órdenes militares guerrean por tierra. Esta sería una orden militar marítima. Así dar seguridad a las costas del reino, acabando con las incursiones de piratas, corsarios, bereberiscos, granadinos, que continuamente efectuaban desembarcos y saqueaban las poblaciones cercanas al litoral y apresaban gran número de cristianos. De este modo nace la Orden de Santa María de España, una orden naval, algo novedoso, que fue fundada precisamente para controlar las aguas y el territorio español marítimo. La orden se pone bajo el patrocinio de la Virgen de Rosell. Actualmente está en Cartagena, tienen mucha devoción a ella y fue patrona suya durante la temporada. El título de Santa María nos recuerda la devoción de Alfonso X el Sabio por Santa María. Después nos hablará José María Gómez sobre las cantigas de Santa María. Y de España, dice uno, pues si no existía España. Hay un sueño que se hizo realidad de la corona de Castilla. Castilla siempre soñó con unificar la península ibérica. No se hizo del todo porque en la época de Felipe II pues, se intentó con Portugal, pero salió mal el asunto. Por tanto, Portugal se nos ha escapado de ese sueño que ya estaba en esta época, se llama de España, porque realmente no existe España, existen los reinos hispanos. Está la corona de Aragón y está el reino de Portugal, el reino de Navarra. Pero aquí los castellanos, por eso se nos recuerda que es casi Isabel la católica la que más mueve la unificación con su matrimonio con Fernando el católico, que no era, si uno va viendo quién de los dos tenía más interés en la unificación de España, habría que decir la reina castellana, no el rey de Aragón. Ya viene ese aspecto, vemos algo que novedoso. También ha dicho el Prioste que va a ser Alfonso X el Sabio el primero que se hable castellano en las cancillerías. La primera lengua vernácula que se utiliza en las cancillerías, porque siempre se utilizaba en latín. También será preponderante el uso del castellano, del cual nacerá nuestra lengua española. Para su organización, pues mira la Orden de Calatrava, formada por clérigos, caballeros y frailes laicos, que somos una especie de hermanos laicos. La jefatura pone a su segundo hijo, el infante don Sancho, que después será rey Sancho IV, porque el primer hijo murió. A este se le nombra alférez de Santa María y almirante de la Orden en España, como él mismo se denominaba en una carta que manda a la Catedral de Santiago. Funda 4 conventos, el principal en Cartagena, donde para ocuparse de las aguas del Mediterráneo, el segundo en Santa María del Puerto, actualmente Puerto de Santa María, que vigilaría el estrecho, el tercero en las costas de La Coruña para guardar el Atlántico y el cuarto en San Sebastián para defensa del Cantábrico, todas ellas dentro del territorio castellano-leonés. En 1273, Alfonso X solicita que esta orden se incorpore también al Cister.
para que, de decirte, espiritualmente tuviera pues, cierta espiritualidad. Por tanto, podemos decir que es una orden de alguna manera bicéfala. Se destaca su sentido religioso con la creación de 4 conventos y la dependencia espiritual del Cister, que es quien nombra al prior del principal convento, después, posteriormente no, y después también tiene su finalidad militar. Voy a leer una de las cantigas para que veamos lo que quiere Alfonso X de la orden del caballero que se encuentra la Virgen María, para ver la importancia que tiene el rey. De cómo Santa María se apareció un caballero y le ordenó que entregase una imagen suya que llevaba a un rey. Sobre esto os quería mostrar un milagro y os rogaría que lo escuchaseis con agrado, y por él os haría servir a la que está adornada de toda gracia. Va repitiendo una frasecita que no voy a repetir yo. De muchas maneras Santa María favorece a los que tienen por suyo. Es una traducción, porque en el original está en gallego. Esto aconteció a un rey que servía a esta señora cuanto más podía y sentía gran placer en alabarla, y os contaré qué le aconteció por ello, rey Alfonso X. Una noche, un caballero de los de la estrella porque el signo del caballero aquí en el es la Virgen dentro de una estrella de 8 picos. La estrella nos recuerda a la estrella del mar. María es la estrella del mar que acompaña a los navegantes. Ese llevaba un colgante de marfil, llevaba en su cuello una imagen de marfil de la que nos guía la Virgen, en la que creía mucho, que llevaba a su hijo en brazos. Y una noche que yacía en su lecho, ni estaba completamente despierto ni dormía, vio a la Madre de Dios que le decía: esa imagen que lleva no la debe llevar en modo alguno, pues que comete gran locura con ellos, sino dirígete al rey y entrégasela, porque me agradaría que se la diese y obrarías con gran sentido. También es un vasallaje hacia el rey, porque también es un capricho de la Virgen, pobrecillo, tiene esa imagen porque se la quita. Pues vamos, tiene que dársela al rey. Cuando le hubo dicho esto, repentinamente desapareció, y el caballero lo contaba a otros caballeros, y cada uno de ellos respondía: esto es un sueño que no tiene importancia. Y el caballero, cuando oía esto, decidió con porfía no entregársela al rey, mas después de otras 3 veces vio que la decía con gran desdén de esta manera: pero ¿cómo osaste no entregar al rey lo que te había ordenado que le dieses? Por lo que te lo agradecería, entrégasela, si no te sobrevendrá mal por ello. El caballero, inmediatamente antes de la hora de tercia, daba a conocer esto a su maestre, que le respondió: tal imagen si no de rey convendría, por ello os aconsejaría que se la dieseis, porque él sabría honrarla mucho, y vos buscad a alguien que os acompañe. Inmediatamente partió el caballero y encontró al rey que oía misa, y le entregó la imagen, alegrándose mucho por él. Con ambas manos la alzaba y gracias por ello le daba, y su santo nombre bendecía. La característica de la orden es una capa, una túnica oscura, una capa larga, que son propios de hábitos corales de monjes, de color rojizo, y un tocado, una especie de tocado en el cual también los tocados valían en esta época para ver la importancia que tiene la persona que lo lleva. Pero en 1272 hemos dicho que empezó, pero hubo dos grandes avatares que hicieron que desapareciera. Lo primero fue la ofensiva de los benemerines contra Algeciras. Cuando hicieron la batalla, fue un desastre, los barcos se destruyeron y quedaron nada más que 3 naves. Además, tuvieron en Tánger, estaban allí retenidos. Los capitanes estaban retenidos en un lugar, mientras la tripulación estaba sola en el barco. En un momento hubo una tormenta, aprovecharon la tripulación y se fueron. Y llegaron a Cartagena. Y ya contaron la historia y dijeron: pues
Ya es el primer gran toque para decir, ese sueño castellano del mar. Habrá otro después también, pues siempre no se ha ido mal mirar hacia el Mediterráneo, pero después hacia África, pero después miraremos hacia América. Pues se va a quitar. Y ya la punta, vamos, el hecho que quitó cualquier duda de que esta orden tenía poco futuro fue la batalla contra el Reino de Granada del maestre de Santiago, Gonzalo de Ruiz Girón, donde sufrieron una cruenta derrota en Moclín en 1280. Junto al maestre cayeron 2.800 personas, entre caballeros, guerreros de infantería, la mayoría pertenecientes a la Orden de Santiago. Entonces Alfonso X vio que no había barcos y que tenía en la Orden de Santa María un hombre excepcional que podía reforzar la Orden de Santiago, que es lo que le interesaba en ese momento para defender las tierras castellanas, y el maestre de la Orden de Santa María será quien se encargue de la Orden de Santiago, y con él pasará los caballeros de esta orden que termina el 24 de abril de 1280. Hoy, y termino con eso, esta orden en el 2008 ha resucitado. En este sentido, pues la han resucitado y existe la Orden de Santa María de España, pero ya no tiene sentido militar, aunque pasa también con la Orden de Santo Sepulcro. Todas estas órdenes militares no tienen ese sentido militar, tienen un sentido más bien pues, de colaborar en el sentido, tanto en la espiritualidad como en lo que es la cultura. Hacen sus actos con la Universidad de Cartagena, sigue existiendo, pero vamos, fue una orden que duró 8 años, la han resucitado ahora. ¿Qué sacar de ella? Primero el deseo del mar que tenía Castilla y que siempre ha tenido sus problemas, aunque tuvo una gran aventura que la americana. Castilla. Llegamos a América, la aventura del mar. Y la aventura de unificación de la península, el deseo de limpiar la península. Por eso uno piensa, ¿por qué fue Castilla la que bajó más y la que más impuso y la que intentó la unificación española? Posiblemente porque en la Reconquista quedó como el reino principal de la península y se consideraba como el hermano mayor de los demás reinos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Francisco María, por tu excelente presentación, comunicación. La segunda comunicación tiene por título Las cántigas de Alfonso X el Sabio y es impartida por José María Gómez Gómez. Nacido en Parrillas, Toledo, el 16 de marzo de 1951. Vive en Talavera de la Reina, donde ha ejercido durante su vida profesional como catedrático de lengua española y literatura en el Instituto de Educación Secundaria Padre Juan de Mariana y profesor tutor de la UNED. Es miembro de numerosas instituciones provinciales y nacionales. Es asiduo en los programas culturales de la televisión regional y en el canal diocesano programa Huellas de nuestro tiempo. Y ha escrito libros de historia, arte, artesanía, folclore, literatura y centenares de artículos en periódicos y revistas. Sus escritos son fundamentales para entender la historia y la cultura de Talavera de la Reina y su comarca, y también y muy especialmente de Toledo. Como poeta, ha publicado 8 libros y es una destacada figura en el panorama actual español por el rigor de sus versos y la profundidad de sus pensamientos. Tiene muchas distinciones como son miembro del Instituto Provincial de Investigación y Estudios Toledanos, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores, actualmente es el escribano, caballero del capítulo de Isabel la Católica,
gran maestre emérito, miembro numerario de la Academia de la Hispanidad, presidente emérito, miembro de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, Premio Ciudad de Talavera, Castellano Manchego en el año 2007 por la Casa Castilla-La Mancha de Madrid y mucho más. José María, tu turno, por favor. Muchas gracias. No sé si está suficientemente alto esto. El micrófono. Pues sí está. Bueno. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu amable presentación. Queridos amigos, compañeros, cofrades. Bien, me corresponde hablar de las cantigas de Santa María. Es un tema tan amplio y tan extenso que, lógicamente, lo he acotado con el título de La figura de la Virgen María en las cantigas de Alfonso X el Sabio, como tema más apropiado para estas jornadas teológicas de la Cofradía Internacional de Investigadores. Es un libro de los más importantes de la Edad Media, la Biblia estética del siglo XIII, lo llamó Menéndez y Pelayo. Son 420 composiciones del corpus poético-musical que conocemos como Cantigas de Santa María, más un poema introductorio y también un prólogo, también en verso. Alfonso X proyectó representar el contenido de las cantigas narrativas por medio de unas 2.640 miniaturas, de las cuales llegaron a realizarse 2/3 aproximadamente. Se trata, pues, repito, de una de las obras más originales y destacadas de la Edad Media por sus méritos literarios, lo que el autor llama contar, trovar y rimar, es decir, es una obra de poesía muy importante. En segundo lugar, por sus méritos musicales, facer sores, como dice también el autor. Y en tercer lugar, por sus miniaturas ilustrativas, pintar. Luego, desde esos tres aspectos habría que estudiar, hacer un estudio completo de las cantigas, como poesía, como música y como ilustración, como pintura medieval también. Bueno, a continuación resumo los 4 códices procedentes de Alfonso X que han llegado hasta nuestros días. No los voy a describir. El códice llamado Toledano, que ya perteneció a la catedral, pero hace ya muchos años pertenece a la Biblioteca Nacional de Madrid. El segundo códice, muy importante, el de la Biblioteca del Escorial, uno de los 2 que hay de la Biblioteca del Escorial, que ya tiene 406 cantigas. Hay otro códice, el Códice de Florencia, que tiene 104 cantigas, y luego un cuarto códice, también conservado en el Escorial, el Códice Príncipe o Códice de los Músicos, que tiene todas las cantigas, la música e ilustraciones, pero solo las de los músicos. Y con todos ellos se puede componer el corpus completo de las cantigas de 420, ¿verdad? Sobre la autoría tendríamos que decir lo mismo que se dice del resto de las obras, aunque esta posiblemente sea la más personal de todas las obras y la más entrañable de todas las obras, digamos, atribuidas o consideradas como de Alfonso X el Sabio. Él en muchas de ellas sencillamente hace como de corrector
y un poco, pues como él dice, ponerlas en castellano derecho. Él es muy escrupuloso con dignificar, perfeccionar y, bueno, pues regularizar el castellano, la lengua castellana, ¿verdad? Pero en esta, que está escrita en gallego, hoy diríamos galaico-portugués, está escrita en una lengua no castellana, pero que él aprendió también en su infancia, cuando fue educado también allá en un pueblo de Galicia, pues repito, la podemos considerar como en la que hay más referencias suyas de su vida y de sus experiencias. Hay bastantes cantigas en las que cuenta él o alguno de sus colaboradores con su a iniciativa del rey, cuentan pues experiencias concretas de su vida, de sus enfermedades, de sus dificultades políticas, de sus éxitos y fracasos, de la traición última de la que fue víctima, incluso aspectos triviales como la cantiga 354 que describe cómo se divertía con una comadreja, así, ¿no? Bien, él mantuvo o trabajó sobre este libro durante toda su vida, prácticamente, ¿verdad? Y siempre pues procuró ilustrarla, sobre todo en dos de los manuscritos, ilustrarla con gran lujo. En la cantiga 209 dice cómo, estando enfermo en Vitoria, cuando ya los médicos no sabían qué darle para la salud del cuerpo, pues, y temiendo por su vida, pidió que no le dieran más mejunjes y que colocaran sobre su cuerpo el libro de las cantigas de Santa María, o libro das cantigas de Santa María, y al punto recobró la salud, es lo que nos cuenta en esa cantiga 209, ¿verdad? En un segundo testamento que hizo, pues también mandó que todos los libros de los cantares de loor de Santa María sean todos en aquella iglesia donde nuestro cuerpo se enterrare. Y bueno, repito, sobre la autoría, pues tenemos que afirmar también que es una obra de diversos autores que colaboran con él, ¿no? Algunos de ellos cuyos nombres conocemos, ¿verdad?, que fueron importantes trovadores que vivieron pues años en la corte de Alfonso X trabajando sobre esta obra. Por supuesto, los miniaturistas, él no pintó las miniaturas directamente, y las composiciones musicales, pues también los maestros músicos las componían, lógicamente. Se observa, por supuesto, que la obra se instala en la tradición de obras sobre milagros de la Virgen, que proliferan en aquella época, ya del siglo XIII, incluso pues anteriormente. La primera colección que se encuentra es la del clérigo londinense Adgar, que es que en su lengua vernácula comprende 38 milagros. Otra de las obras que tuvo mucha trascendencia en aquella época, un poco antes de las cantigas, es la de Gautier de Quancy, Le Miracle de Notre Dame, una obra que relata milagros acaecidos o atribuidos en Francia. Y por supuesto, junto a estas dos, también hay que señalar el influjo y la presencia de Gonzalo de Berceo, Los Milagros de Nuestra Señora, que incluye 26 milagros. Fijaos, si tenemos en cuenta la cantidad de milagros que tienen estas colecciones, la de Berceo tiene 26, la del londinense Adgar 38, la de Gautier, el francés, tiene 59, pero es que las cantigas de Alfonso tienen, repito, 420 cantigas, y de las cuales 356 son sobre milagros, ¿verdad? Bien. Con lo que podemos concluir que las cantigas de Santa María superan crecidamente con mucho a todas las colecciones anteriores.
Bien, vamos a ir centrándonos un poco ya más en el tema. Las cantigas, desde el punto de vista de su contenido, las dividimos en dos grupos. Aunque estén todas ellas juntas, el autor no las divide en dos grupos, pero nosotros observamos que hay dos tipos de cantigas que van alternándose. Sobre todo el gran grupo mayoritario es el de las cantigas de los milagros, 356. El segundo grupo es las cantigas de loor, que son las más líricas, las más entrañables, las más poéticas, son unas 60 cantigas, ¿verdad? Los milagros, la cantiga de los milagros podemos dividirlas a su vez en tres grupos. Milagros divulgados en todo el occidente cristiano, pues esas colecciones que hemos mencionado, pero también otras colecciones de leyendas que se extendían muchísimo y que eran narraciones en prosa, no poemas como hemos visto que son los de Gautier de Coincy, los de Berceo o la de Adgar. En este caso son narraciones de milagros. El Speculum Historiale de Vincent de Beauvais es una de las más extendidas en toda la Edad Media y que influye muchísimo en toda la literatura de milagros, ¿verdad? Y en la época del propio Alfonso, Fray Gil de Zamora también escribe un libro que incluye muchas leyendas y milagros de la Virgen, el Liber Mariae, ¿verdad? La influencia de Beauvais explica que muchos de los milagros, o un grupo importante de milagros, se localizan en santuarios franceses. No solamente el influjo de Beauvais, sino de algunos de los trovadores provenzales que estaban protegidos por Alfonso X trabajando en la obra. Y así aparecen santuarios como los de Soissons, Laon, Chartres, Rocamadour, etc. Más amplio es la relación de milagros relacionados con santuarios de Castilla y Aragón. Los que con mayor frecuencia se citan son Santa María de Salas, en la provincia de Huesca, Santa María de Vilasirga, en Villasirga, Palencia, en el Camino de Santiago. El de Montserrat, hay algunos milagros relacionados con Montserrat, el santuario en Cataluña. No olvidemos que vienen trovadores de aquella zona. En Terena, en el Bajo Guadiana, en uno de los que más santuarios donde sitúa más cantigas, y además relacionadas con el propio Alfonso X, es en Santa María do Porto, que es el puerto de Santa María, en Cádiz, en el puerto de Santa María, ciudad que fue conquistada por Alfonso X. Allí pues sitúa hasta 23 cantigas, la mayoría de ellas relacionadas con experiencias del propio Alfonso, que cambió el nombre de conquistado a los árabes, aquella población, los árabes le llamaban Alcanate, y él lo dedicó a Santa María, por quien siempre tuvo tan grandísima devoción. Incluso, pues allí él mandó construir la iglesia de Santa María. Puedes darle un librito a Cristo. Y finalmente, pues eso, los milagros relacionados directamente con el rey Alfonso. Él pues tiene mucho cuidado, mucho interés en que sus experiencias y su amor a la Virgen quede retratado perfectamente en las cantigas, y ese valor autobiográfico es indudable. Estas cantigas compaginan con mucha habilidad lo que es el miraculum, el milagro, es decir, la intervención maravillosa de la Virgen, con lo que en la Edad Media también se llama el exemplum, es decir, el carácter didáctico y moral, de extraer como enseñanza para los devotos. Esas son las cantigas de milagros. Actuaciones maravillosas de la Virgen que se exponen como ejemplo, exemplum, como ejemplo para la enseñanza de los devotos. Pero las cantigas que verdaderamente tienen mayor interés lírico y donde aparece una figura, digamos, concreta de la Virgen María, centrándonos ya en nuestro tema, son las cantigas de loor. Las cantigas de loor, que son unas 60, que tienen como tema general la alabanza, la descripción y alabanza de Santa María. Son poemas de alabanza, pero también de petición y plegaria, imprecando su auxilio. Los temas suelen repetirse de diversas formas poéticas
que en ocasiones alcanzan un alto nivel lírico y emotivo. En general se exaltan las virtudes de la Virgen y el poder que tiene, recalcando las razones por las que se la debe loar y amar, rindiendo culto ante su imagen y su santuario. Todas ellas tienen también la intención de promover su culto en los santuarios a ella dedicados. Un tema muy propio de la Edad Media que está presente es la contradicción o la oposición entre el amor mundano, el amor a las damas, a las donas, y el amor a la dona por excelencia, que es Santa María. En el prólogo, el rey promete no cantar ya más a ninguna otra dama, proclamándose juglar de Santa María. La Virgen es perfecta e incomparable, es la Madre de Dios, que al mismo tiempo es su filla, esposa, criada, ama, amiga, es don e ancella, dona, señora, dona e ancella, y criada. Es virgen e madre, reina, también la llama emperatriz, puesto que él aspiró a ser emperador también, y sabe lo que es eso, y sobre todo es señor. La Virgen María es señor, mía, señor, y mi señor la llama. Distinto de dona, dona sería señora, pero señor, que es algo muy propio de la literatura trovadoresca provenzal, llamar a la amada con el título de señor, mi dons, la llaman los trovadores provenzales, mi señor, aludiendo al concepto de señorío de la Edad Media, lo que significaba ser señor, ante el cual el poeta es el vasallo, Pues así se la llama con mucha frecuencia, mi y mía, señor, utilizando el término en masculino que alude al concepto medieval del señorío. La Virgen, esto, que es una herencia que está también en Petrarca, también lo utiliza, y llega hasta Shakespeare, que llama a su amada My Lord. Algunos críticos interpretaban que sí eran poemas homosexuales los de Shakespeare, porque llamaba mi señor a su amada, y no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Es en el sentido de que es mi señor y yo soy su esclavo, aludiendo al concepto del señorío medieval, del término señor en la Edad Media. La Virgen, aparte de ser todo esto, filla, esposa, criada, dona, es abogada y patrona, ¿verdad? Muy importante, en casi todas las cantigas también, la Virgen vence al diablo, ayuda a vencer al diablo, vence al diablo. Aparece, es el demo, término gallego, el demonio, el demo. Vence al diablo, repara las consecuencias del pecado de Adán y Eva y nos muestra el camino de la salvación. Dios, los ángeles y los santos la honran. Su nombre se embellece con metáforas de gran tradición. Así la Virgen María es lume, es decir, lumbre, pero también es luz, aurora, estrella, rosa, flor das flores, rosa das rosas e flor das flores, es una de las cantigas más hermosas. También se embellece su nombre con epítetos, con adjetivos propios, santa, gloriosa, celestial, espiritual, coronada, beata, bendita. En la cantiga 180, el estribillo presenta en forma antitética 8 nombres de Santa María que se van comentando en respectivas estrofas y se presentan de forma antitética. Vella e niña, vieja y niña. Madre e doncella, pobre e reina, don e ancella, señora y criada. La cantiga 320 expresa la contraposición María-Eva, muy curioso, muy interesante, además muy generalizada, por otra parte, en la liturgia y en la Iglesia, ¿verdad? La contraposición María-Eva. También el juego de palabras Ave-Eva lo tenemos aquí en la cantiga 60. Juega con esas palabras y la podremos leer luego, algunas de ellas. La cantiga 70 glosa las 5 letras, lo que significa cada una de las 5 letras de María.
La cantiga 406 es la famosa cantiga das Mayas, donde todo mayo, toda la naturaleza floreciente, pues se conjura para alabar y ensalzar y llenar de flores a María. Muy importante el valor simbólico del número 7. La cantiga primera son los 7 gozos, no podía ser otra que cantar los 7 gozos de la Virgen. La cantiga 403 son los 7 dolores. La cantiga 408 son los 7 dones del Espíritu Santo, que se corresponden con los 7 dones que Dios ha otorgado a Santa María. También hay 5 cantigas dedicadas a las 5 fiestas que entonces se celebraban de la Virgen, en aquel siglo XIII. El nacimiento, la anunciación, la concepción, ya, la Candelaria y la Asunción. Y muy curiosa es la cantiga 414, que versa sobre la tríplice virginidad de María, por analogía con la Santísima Trinidad, la 3 veces Virgen. Podemos pues pasar a leer, porque esto es lo más importante que podamos leer, y aquí tengo una breve selección de algunos textos y de algún poema de las cantigas que nos ilustran sobre ello. En el prólogo se proclama como trovador de María, ¿no? El prólogo es una delicia y dice lo siguiente: porque trovar es cosa en que yace entendimiento, por eso quien lo hace ha de tenerlo, y razón bastante, para que entienda y sepa decir lo que entiende y le place expresar, porque el bien trovar así ha de hacerse, no es cualquier cosa, sino que hace que hay que tener entendimiento y razón. Hay que estar preparado para hacer y bien trovar. Y aunque yo estas 2 cualidades no tengo tal como tener quisiera, sin embargo, probaré de mostrar en adelante lo poco que sé, confiando en Dios, de donde el saber viene, pues por él supongo que podré mostrar algo de lo que mostrar quiero. Y lo que quiero es decir loor de la Virgen, Madre de nuestro Señor, Santa María, que es lo mejor que él hizo. Y por esto yo quiero ser desde hoy trovador suyo. Y le ruego que me quiera por su trovador y que quiera recibir mi trovar, porque por él quiero mostrar los milagros que ella hizo. Y además quiero dejarme de trovar desde ahora por otra dama y pienso recobrar por esta cuanto por las otras perdí. Hay una parte importante también de poesía profana de Alfonso X el Sabio, en que canta a otras damas, normalmente para burlarse, hacía cantigas de escarnio, sobre todo a una dama muy gorda, muy gorda, muy gorda, de la que le escribe una tremenda cantiga de escarnio. Porque el amor de esta señora es tal que quien lo tiene siempre por ello vale más. Y lo que haya ganado ya no lo pierde, si no es que por su gran desgracia quiera dejar bien y hacer el mal, ya que por esto lo pierde y no por otro motivo. Es decir, que ella nunca abandona a su devoto. Por tanto, yo no quiero separarme de ella, porque sé cabalmente que si bien la sirviese, no podré perder su bien, porque nunca faltó a quien supo con piedad pedirle, porque tales ruegos siempre fueron bien oídos por ella. Por ello le ruego, si ella quisiere, que le plazca lo que de ella yo dijere en mis cantares, y si a ella le agradara, que me dé un galardón, tal como el que ella da a los que ama, y quien lo supiere, con mayor agrado, trovará por ella. Una vez que se ha consagrado trovador, dice, bueno, y si lo hago bien, y si ella, pues que me dé un premio, que me dé un galardón. ¿Para qué? Pues para que otros, para quien se entere de que ella premia a quien le canta y a quien le es su devoto, pues también intenten hacerlo. Bien. Viene a continuación, como no, a continuación, he seleccionado una de sus cantigas de milagros. He seleccionado solo una, todas. Y por supuesto, es la segunda cantiga. Alfonso, a su antepasado,
Alfonso Ildefonso le tiene una especial admiración, y además uno de los milagros, el milagro de la Virgen, el milagro español por antonomasia de la Virgen, es el milagro de San Ildefonso, reconocido muy anterior a la aparición de Santiago y todo esto, ¿no? Es el milagro por excelencia que cuentan todas las colecciones de milagros. Precioso es, a mí me gusta más el de Berceo, en este caso que pero este con la música es precioso también, ¿no? El de Berceo, en Toledo la Buena. Dice Berceo, en Toledo la Buena, esa villa real que yace sobre el Tajo, ese agua cabdal, vivía un arzobispo coronado leal, que fue de la gloriosa amigo natural. Dícenle Ildefonso, didlo la escritura, pastor que a su rebaño daba buena pastura, etc. Didlo la escritura, es decir, que él está siguiendo un escrito, lo mismo que con frecuencia nos dice las cantigas. Es que lo dice, yace en escrito, lo veo que en el modelo que sigo o en la fuente que sigo. Él dice, San Ildefonso, Alfonso el Sabio cuenta este milagro de su tocayo, San Ildefonso de Toledo. Esta cantiga es de cómo Santa María pareceu en Toledo, se apareció en Toledo a San Alfonso, Alfonso, deulle una y le dio un alba, en este caso no es la casulla, dice alba, que truxe de paraíso, que trajo del paraíso con que dicese misa. Muito debemos, varones, loar a Santa María, que esas grasas esteus dones da a quien por ella fía. Mucho debemos, varones, loar a Santa María, que sus gracias y sus dones da a quien por ella fía. Se muita de boa maña que deu a un seu prelado que primado foi de España e Afons era chamado. Está bien, no sé si hemos leído las cantigas, pero a lo mejor nos sirve hoy, este día, esta charla, para oír el sonido de las cantigas de Alfonso en esta lengua gallega. Habla de este prelado que fue primado de España, que Alfonso era llamado, deu a tal vestidura, le dio una tal vestidura que trajo del paraíso, bien feita a su mesura, bien hecha a su medida, porque metera seu siso, porque pusiera su seso, su inteligencia, en aloar noche y día, en alabarla a ella noche y día. Por ende vemos varoes loar a Santa María. Bien, y sigue en la siguiente estrofa. Ven empregou el seus ditos, bien, empregou el seus ditos, empregó sus dichos, sus palabras, como achamos en verdad, como lo hallamos en verdad. E os seus bons escritos que fez da virginidade e sus buenos escritos que hizo sobre la virginidad, d'aquesta señor muy santa, de esta señor muy santa. Porque Salor tornada foi en España, porque su alabanza volvió a España, de cuanto a él habían deitado a judeus y a herejía, de cuanto ya la habían dejado por los judíos y la herejía, él trajo otra vez la devoción a la Virgen, a España, dice. Y recuerda luego, con rey Recisundo, cuando con el rey Recisundo, Recesvinto, pero ya tenemos aquí Receisundo, en latín, ya estamos pasándonos de tiempo. Bueno, en la prisión, en la procesión, en precisión andara, estaba en una procesión con el rey Recisundo, ulles pareceu se enfalla donde se les apareció sin faltas Santa Leocadia. En cuanto el rey talló da mortalla y cuando el rey la cogió de la mortaja, del velo, lo cortó, dice él, le dijo, ay, Afón Santo, le dijo Santa Leocadia, Alfonso, per ti vive, a Señor mía, por ti vive mía Señor, por ti vive mi Señor, por ti vive la Virgen María. Porque o a gloriosa achou muy forte ese medo en loar esa preciosa virginidad de Toledo y como, bueno, como la Virgen había encontrado, achou, que él había alabado y había la virginidad suya en Toledo, que por eso le traía un alba que en asaz festa vestise.
a Virgen Santa, e salva. En dándosela le dijo que le trajo esa vestidura y dándosela le dijo a Ildefonso, meu fillo, esto te envía mi hijo. Y después alude al hecho, en las dos estrofas siguientes, al hecho concreto que también recuerda Berceo, y esto puede estar sacado de Berceo, como una de las condiciones que ponía la Virgen es que nadie se atreviese ni a sentarse en su cadeira, en su cátedra de obispo de Toledo, y menos que nadie se atreviese a vestir esa prenda que ella le había dado, porque eso, si alguien se atreviese a hacerlo, Dios se vengaría de él. Pero bueno, una vez que ya murió Ildefonso y fue elegido don Siagrio, el arzobispo Siagrio, él sí que se atrevió a ello. Quiso ponerse el alba la vestidura y murió ahogado porque se le atravesó en el cuello, le apretó y la vestidura, como la Virgen había hecho. Bueno, no puedo seguir más. Aquí ya tenéis más una selección más de cantigas que podéis leer por vuestra cuenta. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Vamos a hacer un pequeño descanso antes de la tercera comunicación. Gracias. Va a ser impartida por Miguel Dioniso Vivas, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Estudios Eclesiásticos, Facultad de Teología del Norte de España, licenciado en Geografía e Historia por la UNED, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista universitario en Arquivnística por la UNED, licenciado en Teología por la Universidad de San Dámaso, es máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, también es director adjunto del Archivo Diocesano de Toledo, es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, profesor de Historia de la Iglesia en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santa María de Toledo y en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo. También es profesor en el Centro Universitario de Magisterio, SCUNY, adscrito a la Universidad Complutense, es investigador del Centro Español de Estudios Eclesiásticos de Roma y es autor de varios libros de historia de la Iglesia contemporánea y diversos artículos sobre el tema histórico. Cuando quieras. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta presentación. Bueno, muchas gracias también a todos los colegas de la Cofradía Internacional de Investigadores y a los seminaristas que nos acompañáis en esta conferencia. Yo cuando estaba en el seminario tenía siempre la intuición de que cuando nos traían a los actos a los seminaristas era para rellenar, para que pareciera que teníamos un éxito de público impresionante. Yo quisiera animaros, para que no estéis de cuerpo presente, simplemente, sino que también esto os aproveche porque, volviendo también a mis lejanos tiempos de seminarista, cuando don Marcelo venía a hablarnos, una de las cosas que más nos insistía es que leyéramos historia, que nos enamoráramos de la historia, que conociéramos la historia. Bueno, pues esto es lo que voy a pretender yo en este ratito, pues hablaros un poquito de la historia de esta iglesia de Toledo en la Edad Media, de un periodo muy concreto, la época del rey Alfonso X el Sabio, sobre el que iremos una y otra vez volviendo a lo largo del próximo año, y presentar una serie de personajes que yo creo que es a veces muy desconocidos. Seguimos teniendo, en general, ese prejuicio, que no es nuevo, es un prejuicio que ya surgió con el nacimiento del concepto de Edad Media. Es un concepto que inventan los humanistas italianos con esa idea de volver al mundo antiguo, al mundo clásico, y entre medias, entre ese mundo clásico y ese mundo recuperado por ellos, pues no había más que oscuridad, tiniebla, decadencia. Yo cuando el año pasado, en las grandes inundaciones que hubo al principio del año, veía cómo el agua corría por el urbanismo
contemporáneo de Arganda llevándose todo, lo veía en la televisión. Al mismo tiempo, como esa misma agua caía de una forma armónica, ordenada por las gárgolas de la Catedral de Segovia, pues decía, no sé yo qué más atrasado, ¿no? Bueno, la Edad Media es una época fascinante, maravillosa, riquísima, una de las épocas más extraordinarias del ser humano. Bueno, y la época de Alfonso X, sobre todo en este momento en el que hay muchísima vida en Castilla, el resurgir de la vida urbana por toda Europa, un momento de florecimiento cultural como pocos. Bueno, pues vamos a tratar de acercarnos, aunque sea brevemente, tendremos ocasión a lo largo del año de seguir profundizando a este periodo. Como se podrían hablar muchísimas cosas, pero yo me voy a centrar en unos personajes que van a regir la Iglesia de Toledo durante este periodo. Voy a centrarme en los arzobispos que coinciden con el reinado, aunque lo desbordan, con el reinado de Alfonso X el Sabio. Y también quisiera, antes de entrar en materia, que esta conferencia fuera un homenaje también al que fue nuestro gran maestro de historiadores en Toledo, don Ramón González, canónigo archivero de la catedral, a quien debemos el gran conocimiento de la Edad Media. Cualquier trabajo sobre la Edad Media en Toledo tiene que beber de las obras de don Ramón, que a su vez continuaba la tradición de don Juan Francisco Rivera, pero que la amplió, la profundizó. Ese libro tan extraordinario que escribió don Ramón, Hombres y Libros de Toledo, bueno, pues sobre él he trabajado y quiero, repito, que esta conferencia sea un pequeño homenaje al querido y a que echamos tanto de menos don Ramón. Bueno, a lo largo del reinado de Alfonso X de Castilla, que va de 1252 a 1284, la Iglesia de Toledo, que era la más importante del reino, pues fue presidida por los arzobispos Sancho de Castilla, Domingo Pascual, Sancho de Aragón, Fernando Rodríguez de Covarrubias y Gonzalo Pétrez o Gonzalo García Gudiel, que era como se le conocía tradicionalmente hasta que don Ramón descubrió que no era así. Dos Sanchos, dos infantes, uno de Castilla, otro de Aragón, muy vinculados al rey, uno era su hermano y otro era su cuñado. Quedaba todo dentro de la familia. Y dos personajes muy interesantes, como ahora veremos. También hay que tener en cuenta que el rey Sabio, que nace en Toledo ese 23 de noviembre de 1221, pues coincidió hasta que subió al trono con otros arzobispos no menos importantes. Ahí está la colosal figura de don Rodrigo Jiménez de Rada, un pontificado muy largo, el que alentó, junto con el rey San Fernando, la construcción de la nueva catedral gótica sobre la antigua mezquita mayor de Toledo. Él tuvo un protagonismo central en la vida política, cultural, religiosa de España, una figura que vale la pena acercarse. Gran historiador, guerrero como solían ser los prelados de la época, con esa participación que tuvo en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, bueno, una figura extraordinaria que, repito, puso la primera piedra. Nos vamos también preparando así al centenario de la construcción de la catedral gótica, puso esa primera piedra de la catedral actual de Toledo, unas obras que van a pesar, y lo vamos a ver cuando presente estos personajes, pues en los pontificados posteriores, porque obviamente una obra de tal envergadura requería muchos recursos económicos. Y aunque la Iglesia de Toledo era la iglesia más rica de Castilla en rentas, en bienes, en propiedades, pues vamos a ver cómo aquellos prelados van a estar siempre con bastantes angustias económicas. Tras la muerte de Rodrigo Jiménez de Rada, un pontificado, repito, muy, muy largo, hay dos breves pontificados, el de Juan Medina de Pomar, que duró 5 meses, y don Gutiérrez Ruiz de Olea, igual, 1 año apenas. Entonces, para cubrir la vacante de don Gutiérrez Ruiz de Olea, el cabildo, porque en esta época era el cabildo el que elegía a los arzobispos, pues en 1251 el cabildo elige al 7º hijo del rey Fernando III, el infante don Sancho, que ya era arcediano de Toledo. Por tanto,
el infante Don Sancho va a comenzar a regir esta iglesia de Toledo un año antes de la subida al trono de su hermano Alfonso. Sancho de Castilla, el infante Don Sancho de Castilla, gobernó 10 años esta iglesia. Le eligen siendo estudiante, él estaba en París, pero el cabildo le elige, repito, ya era miembro del cabildo, era arcediano de la catedral, y hasta que pudo asumir la responsabilidad como arzobispo, pues él era procurador general de la diócesis, pero hasta los 30 años no podía asumir plenamente la función de arzobispo y ser consagrado como tal. Era el hijo número séptimo de San Fernando, de Beatriz de Suabia. No sabemos exactamente cuándo nació, parece que en 1233, pero sí sabemos el día de San Jorge, el 23 de abril. Le educó Rodrigo Jiménez de Rada, al ser uno de los hijos pequeños. Él y su hermano, el infante Felipe, fueron destinados a la iglesia. Su hermano Felipe, que estudió con él en París también, más tarde dejaría el estado eclesiástico. Si vais a Villalcázar de Sirga, que antes José María nos ha hablado de ella, esa espléndida iglesia de Santa María, Villalcázar de Sirga, está un sepulcro gótico fabuloso, que es donde está el infante Don Felipe. Pues bien, en 1245 pues recibe una canonjía el infante Don Sancho, y además el Papa Inocencio IV le dispensa de una constitución conciliar que prohibía que acumulara beneficios. De tal manera que, además de ser arcediano, canónigo, luego arcediano de la Catedral Primada, es nombrado abad de Santander y arcediano de Sepúlveda. Le envían a estudiar a París, junto con su hermano, y allí fue discípulo de San Alberto Magno. Es decir, la formación de Don Sancho es una formación excelente. Lástima, como ya veremos, que apenas pudo ejercer como arzobispo, pero tuvo una formación teológica extraordinaria. Estando en París, siendo estudiante, es elegido arzobispo, pero no vuelve a Toledo. Repito, él va a seguir formándose hasta que pueda ser consagrado obispo, pero la diócesis va a ser administrada por el que era obispo de Marruecos, Don Lope, que en la práctica no podía ejercer porque no podía desarrollar su ministerio en Marruecos, y que va a ejercer como obispo auxiliar mientras el arzobispo sigue en París formándose, educándose y dando inicio también a sus angustias económicas. Porque a veces, cuando se elegían tanto él como a uno de sus sucesores, el otro infante, el infante Sancho de Aragón, pues se pensaba que escogiendo a miembros de la Casa Real, pues podrían solventar las muchas necesidades económicas de la archidiócesis y de la construcción de la catedral. Bueno, pues no se solucionaban, sino que normalmente se agravaban, porque era una cosa muy usual en la Edad Media, forma parte de la vida de la nobleza y de los reyes, el vivir perpetuamente endeudados, porque para mantener el nivel de vida que se exigía a su estado, a su ordo, pues tenía que estar continuamente pidiendo préstamos. Y para pagar el préstamo tenía que pedir otro, y así sucesivamente. Y como la liberalidad formaba parte era una de las virtudes de la nobleza, eso que decía la Casa de Mendoza, recibir esa servidumbre, dar es libertad, bueno, pues dar es señorío. Bueno, pues perpetuamente estaban endeudados. Bueno, pues el arzobispo electo en París pues se va a endeudar, porque además tenía que llevar una vida de infante de Castilla, tenía que llevar una vida acorde a su rango de arzobispo de Toledo. No olvidemos, por ejemplo, que a Cisneros el Papa le va a amonestar siglos más tarde, cuando Cisneros se ha creado cardenal, porque no tenía una corte, porque no tenía la pobreza franciscana que vivía Cisneros, no vivía acorde con el estatus que se esperaba de un príncipe de la Iglesia. El propio Papa le va a mandar que cree una pequeña corte a su alrededor. O sea, era lo que forma parte de la mentalidad de la época y del estatus propio de pues en este caso, de un arzobispo, y más siendo el hijo del rey. En París va a tener que recibir, cuando su hermano es nombrado rey, pues va
a recibir más beneficios eclesiásticos, va a recibir, por ejemplo, la escalona o parte de las parias, los tributos que pagaba el reino de Granada, va a recibir tierras, va a recibir olivares, y aún así no llegaba el pobre infante, estaba siempre con el agua al cuello de deus económicas. En este momento, el rey sabio, al subir al trono juntamente con estas mercedes que hace a su hermano el arzobispo de Toledo, pues también él lo dice, que por haber nacido y ser bautizado en Toledo, y por amor a su hermano el arzobispo, pues eximió de pago de impuestos a los señores capitulares de la Catedral de Toledo. Las numerosas rentas no bastaban para cubrir los numerosos gastos del infante arzobispo, que era muy pródigo en dar dádivas, en generosidades, de tal manera que el propio cabildo tuvo que intervenir cerca de Roma para parar la generosidad y la prodigalidad del prelado. Mientras estaba en París, pues el rey le encomendó varias importantes misiones diplomáticas, como las negociaciones con la corte de Francia de cara al matrimonio fallido de la infanta Berenguela con el primogénito del rey de Francia. También tuvo una misión diplomática en Inglaterra que causó un grandísimo escándalo en Londres, porque claro, el arzobispo llegó rodeado de su familia, la familia de clérigos que formaba parte tenía que rodear, acompañar al arzobispo, y aquel lujo, aquel esplendor también propio de la corte de Castilla, pues en su entrevista con el rey Enrique III de Inglaterra, pues hizo que el pueblo de Londres, según nos narra un monje que le dio sentar bastante mal, el cronista Mateo de París, que era un monje inglés, pues señala que el refinamiento de la embajada castellana molestó muchísimo a los austeros y paupérrimos londinenses. Esta embajada, de nuevo, supuso para el arzobispo nuevas angustias económicas. Tuvo que pedir un nuevo préstamo que le costó devolver y se vio enredado en diversos pleitos. Los problemas económicos, esto va a ser la constante de este pontificado. Los problemas económicos pues se acentuarían cuando el arzobispo marcha a Roma para ser consagrado. Tuvo que, para ello, solicitar dinero al clero del arzobispado. Bueno, el clero de la diócesis se opuso a seguir financiando su arzobispo, de tal manera que los clérigos de la ciudad de Toledo, juntamente con los de la ciudad de Talavera, firmaron una carta de hermandad para defenderse de su necesitado arzobispo. También firmaron otra carta de hermandad con los clérigos de Madrid y el ejemplo cundió por todo el arzobispado. De tal manera que don Sancho, para reconciliarse con su clero, tomó una medida que nos puede parecer un poco curiosa. Y es que suprimió el impuesto que tenían que pagar los clérigos, que se llamaba la luctuosa. Por el nombre no sé si ya podemos imaginar de qué se trataba. Bueno, la luctuosa era un impuesto que pagaban los clérigos a la hora de su muerte y que consistía en que en su testamento tenían que dejar en herencia al prelado pues su mejor mula, los vasos de plata o los objetos de valor que poseyese. Es como si ahora, cuando un sacerdote se muere, pues tuviera que dejar pues, su coche al arzobispo o su cuenta bancaria. Bueno, pues algo así. Entonces el arzobispo, don Sancho, suprime esta luctuosa. Más tarde se va a tener que recuperar, porque los problemas, no durante su pontificado, porque los problemas económicos harán que haya que sacar dinero, pues como ahora. Hace falta pagar las autopistas porque no hay dinero, y las autovías porque no hay dónde sacar. Bueno, siempre luego se buscan excusas, lo ecológico, en aquel momento pues eran excusas más teológicas, pero bueno, al final era justificar la exacción monetaria. Llega el bueno de don Sancho a Roma y allí el Papa Alejandro IV le va a dar 10 privilegios, le va a consagrar el Papa en Anagni. La corte pontificia no solía estar en Roma, solía, si alguna vez vais a Roma o vais a estudiar o vais de visita, pues es interesante recorrer las ciudades que están alrededor de Roma, porque donde estaba la corte papal, Viterbo, Anagni,
Orvieto, pues en Anañi, que es una cripta, unas pinturas románicas fantásticas, pues allí va a ser consagrado el bueno de don Sancho. Va a pedir nuevos privilegios, también privilegios económicos, porque necesita sacar adelante las obras de la catedral, que iban a un ritmo muy lento, precisamente por esta falta de medios. Y al llegar a Toledo, pues pudo cantar solemnemente misa en la catedral. El cante misa de un arzobispo también era causa de nuevos problemas económicos. Lo veremos en don Sancho de Aragón también. Inesperadamente, cuando se podía prever un largo pontificado, dada la juventud del prelado, y dado también un pontificado pues, renovador por su formación teológica, pues el 27 de octubre de 1961 muere el arzobispo. Tras su fallecimiento, la Iglesia toledana tuvo que hacer un gran esfuerzo para cancelar gran parte de las deudas del prelado. No todo van a ser problemas económicos. También durante su... Por eso digo que fue una pena su muerte, porque él era un prelado, repito, bien formado teológicamente, canónicamente, y en su corto pontificado sí que se promovieron algunas actuaciones renovadoras en la Iglesia de Toledo. En 1257-258 se celebró un concilio provincial, comenzó en Alcalá de Henares, que era habitualmente donde residían los arzobispos, porque era señorío episcopal, y continuó en Buitrago y en Brihuega. Brihuega también, en esta época, es un lugar en el que suelen residir los arzobispos. También hay que decir que en 1260, durante su pontificado, se fundó en Toledo el monasterio de la Merced y también vinieron los agustinos. Y para la iglesia de Toledo adquirió también las iglesias de Ita y Uceda en Guadalajara y de Iznatoraf en la provincia de Jaén. Bueno, pues a la muerte de don Sancho le va a suceder el canónigo de la catedral, don Domingo Pascual, que sube a la sede de San Ildefonso siendo ya muy mayor. De joven había sido el crucífero del arzobispo Jiménez de Rada en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Entonces, bueno, pues ya es nombrado arzobispo o es elegido a una edad muy, muy avanzada. Su principal tarea va a ser anular o acabar con las deudas de su antecesor y para ello pues decide no ir a Roma. Ir a Roma a recibir bien la consagración, bien la confirmación, en el caso de que ella fuera obispo, pues suponía unos gastos inmensos. Bueno, pues decide no ir a Roma. Claro, tuvo como consecuencia que el Papa no confirmó su nombramiento de tal manera que hubo una situación canónica bastante irregular en la diócesis hasta una situación de interinidad que se resolvió con su pronto fallecimiento. Rige la sede toledana de 1262 al 65. Para sucederle se va a escoger a un nuevo infante. Los dos infantes están muy relacionados, repito, con el rey Alfonso el Sabio. Primero, el infante Sancho de Castilla, porque era su hermano, y ahora el infante don Sancho de Aragón, porque era su cuñado. Hay un problema en la sucesión. Cuando moría un arzobispo, pues a veces la sucesión era rápida, pero a veces a causa de conflictos. Si alguna vez asistís a una toma de posesión de un capitular, pues una de las cosas que dicen es que se toma posesión pacíficamente. Bueno, ese adverbio es porque no todas las ocasiones era así y generaba muchos conflictos incluso, y no solamente verbales. Bueno, pues la elección del sucesor de don Domingo Pascual va a ser bastante movida. Hay dos candidatos, el arcediano de Talavera, Armengol, y el deán de Burgos, y medio cabildo defiende a uno y medio cabildo al otro. De tal manera que el Papa toma una decisión salomónica, anula la elección y decide nombrar a petición tanto del rey de Aragón como del rey de Castilla al infante don Sancho de Aragón. Le nombra administrador, por igual, por su edad no podía ser consagrado arzobispo.
El pontificado de don Sancho va a ser de 1266 a 1275. Este nombramiento hay que entenderlo como una forma de agradecer el rey Alfonso la ayuda que su suegro, el rey Jaime, el conquistador de Aragón, le había prestado para someter a la población morisca de Murcia. Murcia había sido conquistada, como antes se nos ha dicho al hablar de las cantigas, por el rey Alfonso X el Sabio, pero hay un levantamiento de la población morisca y va a necesitar la ayuda del rey Jaime I de Aragón, Jaime el Conquistador, que era su suegro, porque Alfonso X estaba casado con Violante de Aragón, hija de Jaime el Conquistador y hermana del nuevo arzobispo. Bueno, pues don Sancho, ya digo, era hijo de Jaime el Conquistador y de la reina Violante de Hungría, hermano de Violante de Aragón, reina de Castilla, y cuando es elegido arzobispo de Toledo ya era abad de la colegiata de Valladolid. También era arcediano en la corona de Aragón de Belchite y de Tremp. Como no podía ser todavía consagrado arzobispo, le nombran administrador de la diócesis. En 1267, apenas cumple la edad canónica, puede ya celebrar su primera misa en la Catedral de Toledo, el día de Navidad, en presencia tanto de su padre como de su cuñado. Esto también le supondría a este arzobispo pues, un montón de gastos. Si una primera misa, pues por muy austero que sea, siempre te supone algún gasto. Imaginaos una primera misa de un arzobispo que era infante y que a su primera misa acuden las Cortes de Aragón y la Corte de Castilla, y además el Papa dio indulgencias para que los que asistieran a la primera misa pues recibieran beneficios espirituales y también ayudaran con sus limosnas a la construcción de la catedral. De esta primera misa posiblemente proceda, no sé si habéis visto, seguramente sí, en alguna ocasión, esa magnífica casulla que se guarda en el Museo Textil de Tapices de la Catedral, esa casulla del infante don Sancho, a base de castillos, leones, las barras de Aragón, el águila de Suabia. Bueno, pues esa pieza probablemente sea el regalo que se le hace, su cuñado y su hermana con motivo de la primera misa. En cualquier caso, proviene del reinado del pontificado de Sancho de Aragón y del reinado de Alfonso X. Bueno, una de las mayores preocupaciones de don Sancho va a ser arreglar el hondo problema económico de la diócesis. En aquella época no había un Anastasio que pusiera en orden las cuentas y la diócesis, tanto el arzobispo como la diócesis, pues estaban siempre manga por hombro en este sentido. Parece que era lo único que pasaba. También es verdad que fijaos, de la historia tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos transmiten las fuentes. Las fuentes que conservamos son fundamentalmente fuentes relacionadas con estos problemas económicos. Es verdad que la vida de la diócesis es mucho más rica, pero a veces no llegamos a conocer esa realidad concreta de cada lugar porque no hay fuentes. Entonces, esto también es una limitación cuando uno hace investigación histórica, sobre todo para estos periodos. Si no hay fuentes, pues esto parece que solamente existe como cuando uno lee los cánones de los concilios o de los sínodos, qué mal estaba todo. Bueno, es que los cánones lo que tratan es de solucionar los problemas, que a veces se reiteran una y otra vez, pero además de eso hay más vida. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces podemos tener una imagen distorsionada de la realidad. Bueno, pues don Sancho va a Roma para obtener la confirmación. Fue una fuente de gastos nueva. Tuvo que pedir empréstitos de tal manera que el propio Papa le tuvo que amonestar por el endeudamiento al que estaba sometiéndose. Sin embargo, a pesar de estos problemas económicos, el infante aragonés se mostró como un buen arzobispo. Desde el punto de vista moral, tenemos un personaje intachable, que era consciente de las responsabilidades que suponía el ser obispo. Residió casi todo el tiempo en su diócesis, lo cual en un momento en el que el absentismo era la nota habitual, es señal del deseo que tenía don Sancho de ser un pastor pues conforme a lo que debería ser un obispo. Además, se rodeó de un buen grupo de colaboradores, gente que procedía de Aragón, pero también clérigos toledanos, que le van a ayudar
en este proyecto que él tiene de renovación de la vida eclesiástica, de la vida cristiana en la diócesis. Fue un arzobispo piadoso, un obispo devoto que evitó entrar en los asuntos políticos y se preocupó del buen funcionamiento de la diócesis, a la que dio varias constituciones que además tendrían una larga duración. Habitualmente el arzobispo residió en Alcalá de Henares. Ya digo que normalmente los arzobispos solían vivir allí en el Palacio Episcopal de Alcalá, era señorío propio del arzobispo y también había un motivo práctico que era evitar los continuos conflictos que solían tener con el cabildo de la catedral. Asistió al Concilio II de León, que había convocado el Papa Gregorio X, es decir, vemos que hay un interés en don Sancho de auténtica renovación de su iglesia de Toledo. Iba a tener un final dramático, precisamente derivado de ese espíritu que tenía, espíritu también caballeresco. Él prometió, antes de ser consagrado arzobispo, pues ser caballero que luchara por la recuperación de los territorios cristianos frente a los musulmanes. Iba a tener la oportunidad de hacerlo cuando se produzca, también se nos ha hablado antes, la invasión de los benimerines. Los benimerines, al igual que anteriormente almohades y almorávides, son movimientos de renovación dentro del Islam, de estos movimientos que hay periódicamente de vuelta al origen del Islam y que buscan la pureza en el mensaje de Mahoma, en el primer Islam, y uno de sus elementos básicos es la yihad, es el deseo de renovar la expansión misionera del Islam a través de la Guerra Santa. Entonces, esto lleva a que periódicamente la península fuera invadida, almohades, almorávides y ahora benimerines. Bueno, pues cuando los benimerines invaden la península, el infante va a acudir con sus tropas a luchar contra ellos. Con poca experiencia y con mucho deseo y con mucho ímpetu, va a caer prisionero en un enfrentamiento con los moros en Jaén. Y aquí va a tener lugar su muerte, una muerte bastante trágica y inesperada, porque obviamente cae prisionero, pero no le matan. No le matan porque, bueno, un arzobispo, que además era hijo del rey de Aragón y cuñado del rey de Castilla, pues se convertía en una pieza muy codiciada de cara a obtener un rescate. Pero precisamente ese deseo de obtener rescate va a llevar a que entre los cabecillas musulmanes haya una pequeña reyerta acerca de, qué hacen con el infante, aquel enfrentamiento produjo la indignación de uno de ellos, que consideró que un infiel no podía ser causa de enfrentamiento entre unos piadosos musulmanes y decidió cortar por lo sano, literalmente, porque le cortó la cabeza y la mano al arzobispo y se acabó el litigio. El cuerpo y la cabeza y la mano fueron recuperados más tarde y fueron traídos a la Catedral de Toledo. Se le enterró en el antiguo altar mayor, donde estaban enterrados varios infantes, en esa capilla de Reyes Viejos, pero aquí no acaba las peripecias del cadáver de don Sancho. Se le enterró con todos sus ornamentos pontificales, con unas rosas de oro, y cuando en 1504 el cardenal Cisneros manda rehacer la capilla mayor para construir la actual, aparece su sepulcro. Bueno, pues uno de los peones que estaba allí, que encuentra el cadáver, pues roba el anillo pontifical, uno de los anillos, porque si veis cualquier iconografía de la época, los dedos de la esquiroteca estaban siempre llenas de anillo. Bueno, pues roba el anillo pontifical, roba una de las rosas de oro que aparecía en su mano y huye, como nos dicen las crónicas, huye con una mujer casada. Bueno, la aventura fue aún más rocambolesca porque el peón con aquella mujer casada con la que huyen, pues van a ser alcanzados por la cuadrilla de la Santa Hermandad, los persiguen, los apresan y devuelven el ajuar a la catedral. Tras esta muerte tan inesperada y tan dramática del infante don Sancho, le va a suceder un arzobispo
que no fue nunca confirmado por el Papa, por lo cual muy rápido, que es don Fernando Rodríguez de Covarrubias, que era abad de la colegiata de Covarrubias. Fue elegido porque tenía gran relación con Alfonso X, le había ayudado en lo que llamamos el fecho del imperio, ese deseo de Alfonso X de ser emperador de Alemania, y esto hizo que la curia romana pues tuviera, bueno, pues no fuera bien visto. Jamás fue reconocido como arzobispo y finalmente, cansado de litigios, que es una cosa muy habitual en la Edad Media, el bueno don Fernando decidió dimitir, renunciar y pidió permiso al Papa para dedicarse a estudiar teología. El Papa se lo concedió y más tarde, cuando quedó vacante la sede de León, fue elegido obispo de la misma. Termino con el último arzobispo que coincide con el rey Alfonso X. Como creo que ya voy bastante, no sé si mal de tiempo, pero un poquito, no quiero acabar con vuestra paciencia, voy a ir rápido, porque esta figura sí que merecería detenerse, pero bueno, habrá tiempo o momento. Es Gonzalo Pétrez o Gonzalo García Gudiel, era conocido habitualmente. Fue don Ramón González el que descubrió que García Gudiel era un error y que el auténtico nombre de don Gonzalo era Gonzalo Pétrez, pertenecía a una de las familias mozárabes de Toledo, inicia la lista de 4 arzobispos de origen mozárabe. Es una figura más fascinante. Don Ramón le dedicó muchísimas páginas más fascinantes de la época, uno de los grandes arzobispos de Toledo, que va a colaborar, y esto sí que lo quiero indicar, con el rey Alfonso X en su labor cultural y que finalmente, o sea, su carrera eclesiástica comenzó siendo obispo de Cuenca, más tarde de Burgos, va a ser designado arzobispo de Toledo por el Papa Nicolás III. Nicolás III, al mismo tiempo que admite la renuncia de don Fernando Rodríguez de Covarrubias, nombra arzobispo a Gonzalo Pétrez. Tenía una buena formación, había colaborado con Alfonso X en la repoblación y la organización del Reino de Murcia, va a ser fidelísimo al rey. Al final del reinado, Alfonso X va a haberse involucrado en las guerras civiles por la sucesión a la corona, en vida de propio Alfonso, porque su hijo Sancho, más tarde Sancho IV el Bravo, va a ser... bueno, va a iniciar una guerra civil por la corona. Bueno, pues don Gonzalo va a ser muy fiel a Alfonso X, pero a su muerte va a ser también muy fiel a Sancho IV. De hecho, va a ser el que le va a coronar, esa corona que apareció en su tumba y que podemos contemplar, que es una de las joyas de la orfebrería medieval. Le va a coronar en la Catedral de Toledo y a la muerte de Sancho IV va a apoyar a la reina María de Molina durante su regencia y va a apoyar al rey Fernando IV durante su minoría. Don Gonzalo tuvo que afrontar la restauración de la iglesia toledana en este periodo de luchas. Se va a preocupar de la reforma del clero toledano, va a dar muchos ordenamientos para la correcta vida de los clérigos, va a tratar de corregir los grandes defectos que había en la época, la ausencia de vocación verdadera en algunos casos, el no cumplimiento de la obligación del celibato, el absentismo de las parroquias. Va a reformar la estructura parroquial, en concreto la de la ciudad de Toledo, y a él debemos, precisamente por su origen mozárabe y por su preocupación por las parroquias mozárabes, la pervivencia del rito mozárabe hasta la época de Cisneros, y Cisneros después lo pueda relanzar. Pero va a ser don Gonzalo el que va a promover, porque era un momento en el que había gran corrupción de los libros mozárabes, que a veces en las parroquias mozárabes se utilizaba el rito romano, va a renovar la vida de las parroquias mozárabes, permitiendo ese enlace con Cisneros. De su época, por ejemplo, es la puerta de la feria de la catedral, se va a construir bajo su pontificado, va a dar gran impulso al Palacio Arzobispal de Toledo y al de Alcalá, y va a dar también, en ese espíritu reformista, disposiciones acerca del clero catedral. Va a tener un conflicto a raíz del nombramiento fallido del obispo de Palencia, un conflicto bastante duro con la curia romana, y el Papa le va a llamar a Roma para dar cuentas de ese conflicto. Bueno, pues don Gonzalo debió convencer tanto al Papa que Bonifacio VIII, que no era un hueso duro, era un hueso bastante duro de roer, pues Bonifacio VIII le va a nombrar cardenal obispo de Albano, una de las diócesis
suburbicarias, una de las más importantes. Don Gonzalo va a estar un año en Roma, renuncia a Toledo porque era incompatible en aquel momento ser cardenal de Curia y regir una diócesis. Le va a suceder su sobrino. Y de su etapa romana tenemos en Santa María la Mayor un espléndido sepulcro, en el que no yace porque uno de sus colaboradores, el arcediano de Madrid, va a lograr traer el sepulcro de don Gonzalo a Toledo. Termino con sus afanes culturales y sus tareas. Parece que don Gonzalo es uno de los muy probables redactores de las partidas y habría colaborado también en la composición de algunas de las obras históricas del monarca, dada su gran preparación en derecho. Esto era muy usual. Normalmente los clérigos de la época solían tener más estudios en derechos que en teología. Por eso el caso del infante don Sancho es peculiar, porque el derecho permitía acceder más rápidamente a cargos eclesiásticos. De hecho, hay un caso muy curioso de uno de sus sucesores, obispo de Sigüenza, antes de ser arzobispo de Toledo, que como había tenido formación teológica, el Papa da indulgencias para los que asistan, siendo obispo de Sigüenza, a sus sermones, porque eran sermones de gran calado teológico por su formación. Bueno, pues don Gonzalo va a colaborar en la preparación de las partidas y también va a tener un papel extraordinario en eso que llamamos la Escuela de Traductores de Toledo. Porque él tenía cerca de Toledo, a 2 leguas de la ciudad, en Albaladiel, una finca, una explotación ganadera, y allí tenía el arzobispo una casa para poder residir. Una casa que la había acondicionado especialmente para el estudio. Tenía una gran biblioteca, tenía mesas, según se nos describe, mesas y escaños para estudiar, tenía 2 escribanías moriscas y otros elementos que servían de ámbito para tener allí, en su propia residencia, un escritorio de libros. Y en gran medida esta biblioteca, este escritorio, se dedicaba a realizar trabajos científicos. Tenía, sabemos por los catálogos, tenía obras originales y también originales en lengua arábiga, pero también tenía obras trasladadas al romance. Entre los libros que mandó traducir estaban un comentario de Vicena a los libros naturales de Aristóteles, y abundaban muchos libros de derecho y traducciones del árabe. Concluyo. Cerramos, pues, esta semblanza de los arzobispos toledanos durante el reinado de Alfonso X con una de las figuras más importantes que han regido la sede primada. Un personaje en perfecta sintonía cultural con la del monarca al que sirvió fielmente y que, gracias a los trabajos de don Ramón González, hemos podido ubicar en el lugar egregio que le corresponde. Muchas gracias.